que pudiéramos cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, hoy te pedimos que tú te reveles sobre nuestras vidas, que tú nos hables, Señor, y que podamos, Señor, entender y conocer tu voluntad en todas las cosas. Señor, guíanos a conocer más de ti, guíanos, Señor, a entender tu palabra y que podamos ponerla en práctica también en todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, amén y amén. Bueno, la palabra que yo traigo para ti en esta mañana es bastante práctica, ¿ok? Y le he titulado Desarrollando la excelencia. ¿Ok? Desarrollando la excelencia. La semana pasada estuvimos desarrollando los dones, el don de sanidad. Bueno, en esta semana vamos a desarrollar la excelencia, porque es algo que creo que el Señor nos ha llamado a todos, a cada uno de nosotros, a vivir de esta manera. Y ahí en el libro en la primera carta de Pedro, en el capítulo número 2, en el versículo número 12, dice la palabra: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y luego ahí lo subrayo: al considerar vuestras buenas obras. Cada uno de nosotros está llamado a poder actuar o a poder obrar de una manera excelente, ¿ok? Actuar con excelencia, hacer todas las cosas que hacemos con excelencia. Hay gente que le llaman que es muy cuadrada, ¿ok? De hecho, hay diversas universidades con diversas culturas, cada una de las universidades. Me acuerdo que hasta hacían un chiste de la Universidad del TEC y de la UDEM y de la UNI, y hacían sus chistes ahí, ¿verdad? No lo voy a contar porque no vaya a haber alguno aquí de cualquiera de estas. Pero me llama la atención que, por ejemplo, a los del TEC les dicen que son muy cuadrados. No solo en su manera de haber estudiado o de hacer las cosas, sino en su vida diaria son muy metódicos, y es algo que enseñan mucho ahí en la universidad del TEC. Yo estuve en el TEC un semestre nada más, ¿verdad? Bueno, en la prepa, y no la hice y mejor me salí para no estar gastando dinero de oquis. Pero son muy cuadrados. Yo soy un cuarto de cuadrado porque nomás tuve un semestre. La verdad de las cosas es que hay culturas, ¿verdad?, que tenemos que ir desarrollando, en las cuales podemos movernos, pero hay una cultura que está por encima de todas, que es la cultura del reino de Dios. Por ejemplo, en una ocasión vi una nota donde una persona hacía una pregunta, era una página de preguntas, ¿no? Y hacía una pregunta a una persona y decía esta persona: ¿por qué en Alemania son tan prósperos en todo lo que hacen? ¿Por qué en Alemania les va tan bien en todo lo que hacen? Y luego venía la respuesta más importante a esa pregunta, y la respuesta la decía una persona latina, y decía: bueno, te lo voy a decir en cuanto a mi experiencia, le respondía. Y dice: yo estoy casado con una mujer alemana, ¿verdad? Esta mujer alemana pues se casó conmigo, y nosotros hacemos las cosas de manera diferente en nuestro hogar. Por ejemplo, yo llego con algo y pues lo pongo donde vea un lugar disponible para ponerlo, y ella no. Ella tiene un lugar especial para cada cosa. Si eso que estaba ahí o que debe de estar ahí no está, pues ella lo pone en su lugar. Y si hay algo que no debe de estar ahí, ella lo quita de ese lugar. Entonces ella actúa de manera muy metódica en todas las cosas que hace. Decía este cuate: yo si por ejemplo me voy a tomar un café y no tengo una cucharita, yo agarro un tenedor y lo meneo. ¿Cuántos hacen eso? Bueno, dice: mi esposa se enoja cuando me ve haciendo eso, utilizando herramientas que no deben de ser para hacer algo que pues no debió de haber sido. Yo me debí de haber parado e ir por una cuchara y menearle con el instrumento correcto. O sea, dice, lo que trataba de decir es que ella no se permite ciertas libertades para desarrollar pues su zona de confort, sino que trata de hacer las cosas de una manera meticulosa, esperando que todo salga bien. Y dice:
si tú ves a mi esposa, dice, pues ella es muy radical en todo esto, pero si tú conocieras a los hermanos de mi esposa, dice, ellos son peor que ella todavía, como que ella ya había tenido cierta relación latinoamericana ahí y había bajado un poquito sus estándares, pero dice, sus hermanos son peor de cuadrados o de estrictos con su manera de vivir y de hacer las cosas. Y decía esta persona, si ellos son así, si esa familia es así y si así son todas las familias, pues por algo les va bien en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque se esmeran en poder hacer las cosas con excelencia. Déjame decirte que hacer las cosas con excelencia no es sencillo. Es más fácil hacer las cosas sin cuidado, sin excelencia, tratando de que salgan solamente y no es depositar esfuerzo o tiempo para que algo en particular pueda desarrollarse de la manera correcta. Mi esposa en una ocasión fue en un viaje misionero a Italia y decía, tú ibas a una tienda a comprar un dulce o lo que fuera, una tienda de lo más pequeño que tú podías ver, y tú ibas con esa persona y la persona te envolvía, se tomaba el tiempo para envolver de manera pues muy especial eso que te iba a dar, y te lo daba de una manera excelente, ¿verdad? Y decías, oye, la envoltura está mejor que el producto que está dentro. ¿Por qué? Porque se esmeraban en hacer las cosas. Por eso es que lo hecho en China es más barato que lo hecho en Italia o lo hecho en Japón. ¿Por qué? Porque se esmeran de alguna manera en sacar las cosas con excelencia, y hacer las cosas con excelencia cuestan, tienen un valor más alto, tienen un valor más grande. Ahora, hablábamos de este tipo de culturas que hay en diversas partes del mundo, pero la cultura del reino de Dios va por encima de la cultura que pueda haber en Alemania o en Japón o en Italia o en cualquier lugar primermundista, ¿verdad? Va por encima. Los estándares de calidad en el reino de Dios son todavía más altos. El problema es que muchas veces nuestros estándares de calidad están guiados a la cultura de donde venimos, a la familia de donde salimos, y en nuestra familia y en nuestra cultura muchas veces no se hacen las cosas con calidad o con excelencia, y esto nos afecta no solamente en nuestras relaciones personales o en nuestra manera de vivir o económicamente, sino también en nuestra vida espiritual. Nos llega a afectar porque no estamos viviendo una vida cristiana de excelencia, una vida de cristiana con una calidad realmente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como hacemos todo lo demás, y si no nos salen bien las cosas en el trabajo o en la escuela o en las relaciones personales, pues tampoco nos van a salir bien en la vida cristiana. El significado, fíjate muy bien, de la palabra excelencia expresa varios conceptos en particular. Cuando hablas de excelencia, estás hablando de algo que es extraordinario. Habla también de una grandeza extraordinaria, o sea, que va por encima de lo ordinario. La palabra excelencia también tiene la cualidad de ser mejor que, o sea, es algo que es mejor que. Otra cualidad es que excede en valor. La excelencia excede en valor de la no excelencia. Yo creo que la excelencia es algo que como hijos de Dios tenemos que estar aplicando en nuestra vida. Hemos sido llamados para manifestarla en nuestra manera de vivir, ya que esta tiene que ser alta. ¿Por qué? Porque esos son los estándares del Señor. La excelencia no es algo que haga solamente en algo en particular. No, pues yo me voy a esmerar en salir bien en la escuela, pero en mi relación con mis padres pues va a estar bien mal. O no me voy a esmerar, o no le voy a echar las ganas posibles. Nadie dice, me la voy a llevar mal con mis papás, nadie dice eso, pero muchas veces pues el no obedecerlo o el no atender a lo que ellos me dicen, pues para los jóvenes que todavía están en su casa, pues va a afectar. Pero bueno, ¿qué tal con la relación en mi hogar con mi esposa? Tal vez yo me puedo esmerar en el trabajo, pero no me esmero en la relación matrimonial.
¿Y qué es lo que sucede? Que me puede ir tal vez muy bien en el trabajo, pero acá me va a estar yendo mal. Entonces yo tengo que caminar en ese nivel de excelencia en todas las cosas que haga, en el ministerio, en mi vida cristiana, en mi relación con la gente, en mi trabajo, en la escuela o donde quiera que yo pueda estar. Alguien definió la excelencia como la calidad superior que presenta algo o alguien y que le distingue de sus pares. La excelencia es la calidad superior que presenta algo o alguien y que lo distingue de todos los demás. Yo me acuerdo cuando entrenaba box. Yo estuve entrenando box y fui boxeador profesional allá en mis años mozos. Todavía no andaba muy pegado. Bueno, no andaba ni pegado ni poco pegado en las cosas de Dios. Era la profesión a la que yo me quería dedicar y yo estuve con varios entrenadores y todos entrenaban lo mismo, todos enseñaban lo mismo: el jab, el uppercut, pues los golpes que hay en el box. Pero me acuerdo que el último entrenador con el que estuve fue diferente a todos los demás, porque él enseñaba esos golpes, pero enseñaba la manera correcta de pararme para tirar esos golpes, el movimiento de la cintura que tenía que tener, el giro del pie. Imagínate, me decía: tú tienes que girar el pie para que el golpe pueda llegar más lejos y con más potencia. Y empezaba a decirme los detalles que los demás no me habían dicho. Los demás nada más me enseñaban los golpes y decían: lánzate a golpear con todo lo que tú puedas a la otra persona, ¿verdad? Y ese no, o sea, te daba una estrategia, te daba una técnica, una enseñanza clara de cada uno de esos puntos. Cualquiera puede enseñar, bueno, cualquier persona que haya boxeado puede enseñar box, pero no cualquiera puede enseñarte la técnica correcta y los puntos en particular. Hay que esmerarse para cada una de esas cosas. Y eso es lo que distingue a la gente de los demás. Es lo que distingue a un cristiano mediocre de un cristiano apasionado por Dios. Y no lo digo para comparar a personas, lo hablo para uno mismo. Nuestra competencia es personal. Yo tengo que ver cómo estoy viviendo mi vida cristiana, si la estoy viviendo con excelencia o si estoy siendo mediocre en mi manera de vivir. Estoy viviendo un cristianismo mediocre, que quiero que me vaya bien en todas las demás cosas, pero mi relación con Dios la tengo en un nivel bastante bajo que no me permite avanzar y no me permite explotar en todas las cosas que el Señor quiere hacer en mi vida. Muchas de las cosas que emprendemos muchas veces no nos salen bien porque no las hacemos con excelencia. Llámese el desarrollo laboral, algún negocio que podamos abrir, que podamos emprender, nuestras relaciones, como hablábamos hace algunos momentos. Es más, la manera en la cual nosotros mostramos nuestra apariencia, ¿verdad? Hay veces que ya me casé, ya agarré a mi pareja, ya no necesito pues esmerarme en mi manera de vestir o en mi manera de ser, cuando no, al contrario, pues ahora te toca poder agradar a tu pareja hasta el día en que Dios llame a uno delante de su presencia. Tenemos que esmerarnos en todo lo que hacemos, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra puntualidad, en cada una de las cosas a las cuales el Señor nos llama. ¿Por qué? Porque la gente está observando, como veíamos en este pasaje. Dice: para que aquellos que nos acusan de malhechores por seguir a Cristo glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras, al considerar el trabajo que nos distingue de aquellos que no conocen a Cristo. Hay cristianos que no tienen ninguna diferencia con uno que no lo es, más que la única diferencia es que van a la iglesia en ocasiones. Nuestra vida tiene que ser diferente a la vida de aquellos que están alrededor de nosotros, que no conocen al Señor Jesucristo. Tenemos que buscar lo mejor, tenemos que buscar la excelencia. Me gustaría que pudiéramos ver lo que el apóstol Pedro nos expresa aquí en esta segunda carta, en este pasaje que estamos leyendo, y que puede ser también de mucha ayuda para
cambiar el estilo de vida en el cual estamos viviendo. ¿Y por qué digo cambiar? ¿Por qué aseguro que tal vez no estamos haciendo las cosas de la mejor manera? Pues porque siempre se puede cambiar. Siempre podemos crecer. Aquel que diga, no, es que yo ya soy muy bueno, yo ya hago las cosas con bastante excelencia, pues déjame decirte que todavía nos queda mucho más, ¿verdad? Porque no hemos llegado a la medida del varón perfecto. Y yo creo que el primer entendido que debemos de tener es que necesitamos mejorar, necesitamos hacer las cosas todavía mejores, necesitamos ser perfeccionados en algún área de nuestra vida, ya sea laboral, ya sea relacional, ya sea ministerial. Hay áreas que necesitan esa transformación y Dios lo quiere hacer el día de ahora. ¿Cuántos quieren hacer eso? ¿Cuántos quieren desarrollar la excelencia en sus vidas? Muy bien, vamos a ver tres cosas en particular que yo puedo ver en este pasaje. La primera de ellas es que tenemos el poder de Dios para vivir con excelencia. Dios nos ha dado ese poder, Dios nos ha dado de su presencia para poder lograrlo. Vamos allá a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, en el versículo número 3, dice la palabra. Dice, como todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su ¿qué? Por su divino poder. El Señor nos ha dado todas las cosas referentes a la vida y a la piedad, dice, por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de Cristo, o sea, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, ¿cuáles son las cosas en las cuales Dios nos llama a ser excelentes? Bueno, aquí yo puedo ver dos cosas en particular. Las cosas que pertenecen a la vida, primeramente. Las cosas que pertenecen a la vida son las primeras. Dios nos ha dado el poder para poder enfrentar la vida y salir adelante en cualquier situación que nosotros podamos enfrentar, actuando de la manera correcta. A mí me llama la atención de algunos hombres en las Escrituras que actuaron con el poder de Dios y fueron excelentes en todo lo que realizaron, de tal manera que causaron un impacto a su generación. Uno de ellos fue José. Dice el libro de Génesis en el capítulo 41, en el verso número 38, dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Qué impresionante la visión que había, bueno, el impacto que había causado José en la vida de Faraón. Un hombre que hacía todas las cosas de manera excelente. Su relación con su padre, pues su padre lo amaba. Siempre la gente de autoridad lo quería cerca de él. Qué interesante. Su padre lo amaba, sus hermanos tenían celo de él, porque despertó ese celo en la vida de aquellos. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés que toda obra de excelencia causa un celo, causa una envidia en la gente. Y José causaba ese celo, aún y que él no quería causar eso. La manera de hacer las cosas era diferente a la de sus hermanos. Total, los hermanos lo aventaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Y siendo esclavo, Potifar lo puso ahí como capataz de toda su casa, este jovencito. ¿Por qué lo puso ahí? Porque hacía las cosas de manera excelente. No solamente laborales, sino también su vida espiritual, porque cuando la mujer de Potifar se le quiso acercar, este hombre lo que hizo fue correr. Dice, ¿cómo le voy a fallar a Potifar, a mi jefe? ¿Y cómo le voy a fallar a Dios? Haciendo las cosas de manera excelente. Y esto no le valió para que la mujer hablara mal de él y lo metieran a la cárcel. Y estando en la cárcel, el carcelero lo puso como segundo suyo, ahí delante de todos los demás. ¿Por qué? Porque hacía las cosas de manera excelente, porque era íntegro, porque cuidaba a los que estaban ahí. Y al final del tiempo profetiza sobre un copero y sobre un panadero, y uno muere y uno va con el rey, el copero, y 2 años después se acuerda de José y solamente le dijo unas breves palabras acerca de él, y sube José delante de Faraón y habla respecto al sueño que había tenido, y Faraón
Faraón queda impactado. ¿En dónde vamos a encontrar a un hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Por qué era que José era tan excelente en lo que hacía? Porque el Espíritu de Dios estaba en él. Y él obedecía al Espíritu de Dios y se dejaba guiar por el Espíritu de Dios, no por su carne. El problema de la excelencia es cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestra carne, y nos dejamos de guiar por el Espíritu de Dios. Pero este hombre era excelente en todo lo que hacían y quedó como segundo ahí de Faraón. Muy bien. ¿Por qué no son fáciles de encontrar estas personas? ¿Dónde hallaremos otro hombre como este? Bueno, pues porque la gente excelente en toda su manera de ser, llenos del Espíritu de Dios, escasean. ¿Ok? No hay personas como estas. Por eso decidimos ser uno de ellos o decidimos no serlo. Otro de los hombres que causó un impacto muy grande fue Daniel. Ahí en el libro de Daniel, el capítulo número 5, en el verso número 14, dice la palabra: yo he oído que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Qué impactante era la fama que tenía Daniel. Cuando el rey Belsasar, que dijo estas palabras, habló con él, muchos describían las cualidades y las aptitudes que veían en Daniel a través del testimonio que él estaba manifestando, de la manera en la cual él hacía las cosas y de la actitud que mostraba en cada una de ellas. Porque la actitud de Daniel era una actitud de humildad. Era un hombre lleno del poder de Dios, pero a la vez era un hombre humilde que se sometía ante las autoridades que podía llegar a tener. Y cuando hablaba, ve el libro de Daniel y ve la manera en la cual le hablaba a los reyes que estuvieron delante de él, siempre con mucha humildad, siempre mostrando lo que Dios había manifestado ahí en su vida, la manera en la cual él hacía las cosas desde que llegó ahí a Babilonia. Él dijo: ¿sabes qué? Mira, te voy a pedir un favor. Le dijo al jefe que los atendía a todos ellos, digo, te pido que por favor me des la comida que nosotros nos alimentamos allá. No me des carne, dame legumbres, dame fruta, dame verdura. Él era ordenado en toda su manera de vivir, en su alimentación, en su manera de actuar, en su actitud, en la manera en la cual desarrollaba las cosas. Y todo esto lo hizo con el poder de Dios. José y Daniel desarrollaron el potencial que Dios había puesto en ellos. No eran sus capacidades nada más personales. La capacidad personal que ellos tuvieron más valiosa y más óptima fue el haber decidido hacer la voluntad de Dios en todo lo que el Señor les pedía. Estos hombres fueron de impacto a su generación. Eran hombres que dice la Biblia que tenían un espíritu diferente. Ahí en el libro de Daniel capítulo 6, en el verso número 13 dice la palabra: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? Porque estudió en la mejor universidad hebrea de ese tiempo, porque era hijo de príncipes de Israel. No, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Quién le delega este tipo de autoridad a una persona? Si no es alguien en quien tienes una plena confianza. Este no me va a fallar, este no va a hacer algo incorrecto, porque yo he visto su manera de actuar, su manera de conducirse. Dice la palabra que estos sátrapas y gobernadores trataron de buscar la manera de poder hacer caer a Daniel con algún error, con algún mal negocio, porque ahorita estamos viendo cómo era la cuestión laboral. Era la cuestión laboral de estos hombres que hacían todo con excelencia, y no encontraron nada más que lo referente en cuanto a su Dios. Por eso le dijeron a Faraón que lo mandara matar a aquellos que no adoraran su estatua. Y qué interesante es cómo el Señor también nos llama a caminar en la misma integridad que estos hombres anduvieron, porque Él ha puesto de su Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén.
Ahora, no solo son las cosas de este mundo, porque estos hombres estaban al frente de gobiernos que ni siquiera eran gobiernos israelitas, eran gobiernos de otras naciones que los habían conquistado, pusieron a un esclavo, a esclavos los pusieron de gobernadores. Entonces dice la palabra que tenemos que ser excelentes en las cosas de este mundo, pero también en las cosas que pertenecen a la piedad, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las cosas que pertenecen a la piedad? Las cosas del Espíritu, las cosas espirituales a las cuales el Señor nos ha llamado. El libro de Filipenses capítulo 1, en el verso número 9, dice la palabra: y esto pido en oración, está hablando el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué está pidiendo? Que abunde más y más su amor en ciencia y en conocimiento. Y luego dice el verso 10 estas palabras: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Qué significa irreprensibles? Que no seamos reprendidos por nada. No hay nada en lo cual nos puedan acusar de algo malo que hayamos hecho. No hay nada. Si somos irreprensibles, pues estamos caminando en excelencia en nuestra vida espiritual. Pero dice aquí: para que aprobéis lo mejor. Y me llama la atención mucho esta frase, porque aprobar lo mejor significa decidir por lo mejor. Es algo que aquellos que buscan la excelencia tienen que hacer continuamente. Una persona que busca la excelencia tiene que estar decidiendo continuamente: a ver, ¿esto lo voy a hacer al ahí se va o me voy a esmerar en hacerlo? ¿Verdad? Estaba platicando, cumplió años un amigo conocido, un hermano de hace tiempo, y nos invitó, y él invitó a otras dos parejas, y estaban platicando ahí. Decía una de las parejas, hablando de los hijos, ¿verdad? Tienen hijos chiquitos también como nosotros, y decía una de las mujeres que estaban ahí, una de las esposas de ahí de las familias, decía: no, y es que mis hijos, yo no los entiendo. Yo pongo los zapatos de ellos ahí en las escaleras para que los agarren y los suban a su cuarto, pero lo que hacen es brincarlos y saltarlos y no entienden. Y yo me quedé así como que pensando: entonces para eso era que estaban en la escalera, ¿verdad? Hasta ese punto pude entender. ¿Por qué? Porque pues hay muchas cosas que no hacemos como las debiéramos de hacer. Hay muchas cosas que esperamos que otros las hagan por nosotros, y no. Cada uno de nosotros, en lo que nos toque ver diferente, poder arreglarlo. Aquí pues es algo que es muy obvio, ¿no? Es algo que está desacomodado en la casa. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que tener para actuar en excelencia es el orden. Y el orden, cuando hay orden hay control. Y cuando hay control, pues podemos hacer las cosas de una mejor manera en todas nuestras formas de vida. Y el orden comienza en la casa, en el lugar en donde tenemos nuestro escritorio, el lugar en donde dormimos, el lugar en donde comemos. Todas esas cosas tienen que tener un orden, y cada cosa, pues como lo hacía esta mujer alemana, pues tienen que estar en el lugar correcto. Y a todos nos corresponde poder vivir esa excelencia. Y qué interesante es que dice aquí que aprobéis lo mejor, porque yo decido si lo hago o si dejo a otro que lo haga por mí. Muchas veces le dejan esa decisión a la mamá, porque ya se acostumbraron a que ella es la que levanta y la que hace todas las cosas, la que arregla la casa. Uno descompone y ella es la que trata de componer. Y muchas veces la excelencia está en la mamá, pero no está en el resto de la familia. Yo creo que son cosas que tienen que arreglarse y cambiar. Pero no solamente es en el orden en el hogar. Es en el orden en el cual nosotros vamos a hacer las cosas. Las cosas que pertenecen a la piedad también necesitamos ordenarlas correctamente en nuestra vida. El día en que yo me rendí al Señor fue un día en el cual yo decidí morir a mí y vivir para Él. Yo decidí vivir la vida espiritual de una manera excelente, ¿ok? No quiere decir que no me equivoqué.
No quiere decir que no fallé, que no pequé, que no cometí torpezas, que no cometí muchos errores, pero la decisión en mi vida estaba en aprobar lo mejor, en hacer lo que era correcto, en hacer lo que Dios me pedía que hiciera. Una de las palabras que yo recuerdo que le dije al Señor fue: Señor, ya hice lo que yo quería hacer, ahora voy a hacer las cosas a tu manera. Ahora quiero hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y yo las sabía, porque me las habían estado hablando durante mucho tiempo. Dije, ahora voy a hacer las cosas como a Dios le agrada. Y mi vida empezó a cambiar, mi vida empezó a ser transformada. Empecé a quitar muchas cosas y todavía lo sigue haciendo el Señor en mi vida. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el poder para ser excelentes y para que esas cosas que pertenecen a la piedad, o sea, su ministerio, la obra que Él hace espiritual en nuestras vidas día tras día, tenga una transformación continua en cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿en qué punto quiero estar? ¿Estoy decidiendo realmente vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O estoy decidiendo caminar en mi estilo de vida cristiano mediocre, con un pie en el mundo y con un pie en el reino de Dios? Yo tuve que tomar decisiones en mi vida, tuve que cortar con amistades a las cuales apreciaba mucho, pero que de alguna manera ese ambiente en el cual yo me movía, pues no era el mejor ambiente para poder vivir la vida cristiana. Yo tuve que cambiar mi vocabulario, yo tuve que dejar de maldecir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a bendición, no nos ha llamado a maldición. Y muchas veces queremos empatizar con los demás. Bueno, la gente quiere empatizar con los demás hablando maldición. Ya cristianos, ya de años, no cambian su estilo de vida, no cambian su manera de hablar, su forma de expresarse. No saben que ser excelente es estar mejor que. Y tratamos de bajarnos al nivel del mundo y hablar de la misma manera en que el mundo, cuando el Señor nos llama a cosas mayores. Yo tuve que meterme en la oración, tuve que meterme en la lectura de la palabra, tuve que dedicar mi servicio al Señor también, porque una vida cristiana sin servicio no sirve. El que no sirve, no sirve, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esa frase? El que no sirve, no sirve. Entonces yo tengo que aplicarme también en eso para vivir una vida cristiana de excelencia. No una vida cristiana mediocre, donde siempre me estén sirviendo a mí. Al nuevo que llega al conocimiento de Cristo, lo servimos. Pero luego a ese nuevo le toca crecer, le toca madurar, le toca desarrollarse. Es como un bebé. Cuando está el bebé pequeño, pues lo alimentamos y le damos su leche y le damos todo lo que necesita para que pueda crecer y desarrollarse. Pero ya que se desarrolló, pues ahora nos toca a nosotros ser de aquellos que sirven, aquellos que están viniendo, aquellos que necesitan conocer del Señor, aquellos que están en necesidad. La pregunta es: ¿qué decisión tomo? ¿En qué punto yo quiero estar? La segunda cosa, mis hermanos, que yo veo en este pasaje, la primera es que Dios nos da el poder para hacer todas estas cosas. La segunda es que tenemos ese poder a través de las promesas. Dios ha puesto promesas en nosotros para caminar en ellas. Fíjate, ahí en el libro de 2 de Pedro, vamos allá al verso 4, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por medio de las cuales, de estas dos cosas que acabamos de hablar hace unos momentos, Dios nos ha dado grandísimas promesas para ser como Él, para participar de la naturaleza divina, de aquel que está en nosotros. ¿Cuántos sabemos que somos llamados hijos de Dios? ¿Cuántos sabemos que nacimos de nuevo? Hemos tenido un nuevo nacimiento espiritual. Ahora somos participantes de la naturaleza divina a la cual el Señor nos ha llamado a estar. ¿Cuántas promesas tenemos en el Señor? Es mi pregunta. ¿Cuántas promesas te ha dado el Señor a ti? En una ocasión estaba buscando andaba en una tienda y recuerdo que estaba en la parte de los libros y me llamó la atención que vi un libro que decía las promesas de Dios.
Y este libro realmente no era de algún escritor, sino que era de alguien que se metió a la palabra y empezó a sacar todas las promesas que él pudo ver ahí y las acomodó también con la necesidad. Entonces yo pude ver ahí 387 necesidades que él puso, necesidades de diferentes tipos y promesas para esas necesidades. Por ejemplo, promesas que daban necesidades de falta de esperanza, o necesidades de falta de gozo, o necesidades de aflicción. Pero bueno, en cada una de esas necesidades, que eran 387 las que este hombre encontró, había 4 o 5 promesas de la palabra para poderlas aplicar a esa necesidad. De tal manera que si multiplicamos, no me puse a contarlas de todo el librito, pero si yo las multiplico me van a dar más de 1500 promesas que el Señor nos ha dado a través de su palabra para caminar en ella. Mira, no te digo que apliques todas las 500 promesas, 1500, aunque sería una gran bendición para tu vida, llegarías a otro nivel, estarías volando sobre el suelo, ¿verdad? Pero sí te digo, tómate de una, tómate de dos. Yo y mi casa serviremos al Señor, y clama al Señor y busca al Señor y aprópiate de esas promesas que el Señor ya te ha dado, que ya te ha entregado, que Él te ha dado a ti, para tu familia, para tu vida, para lo que estás enfrentando. El Señor nos ha dado grandísimas promesas. Por medio de sus promesas, el Señor nos lleva a formar parte de su naturaleza divina al poder creer en ellas. ¿Por qué? Porque ya encontramos una dirección. A ver, el Señor me está diciendo que yo y mi casa serviremos al Señor. Ok, ¿es una promesa? ¿Cuántos se apropian de esa promesa? Bueno, entonces yo tengo fe en que Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Bueno, yo sé hacia dónde me tengo que dirigir. Las promesas traen dirección para cada una de nuestras vidas. Entonces yo sé que tengo que pelear la batalla por mi hijo, y que una persona de excelencia es una persona que ora diariamente hasta ver la victoria, hasta ver la respuesta de Dios. Hay veces que decimos: Señor, que esta oración valga por 10 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me cansé de estar orando todos los días. Al cabo yo ya oré, ya tú estás haciendo, y empezamos a pensar que con una o dos veces que oremos, o algunas más, ya las cosas se van a arreglar. Hermanos, estamos en una lucha, estamos en una pelea, y yo te reto, ahorita hablando del box, a que te subas a un ring y digas en el 5.º round: bueno, yo ya te tiré durante 5 rounds y te di muchos golpes, de aquí me voy a quedar descansando hasta el 10.º round. ¿Tú crees que el contrincante no se va a ensañar contigo y va a tratar de mandarte a la lona, y más si tú no estás peleando? Bueno, así es también nuestra vida espiritual. Hay una guerra que estamos luchando. Daniel estaba orando durante 21 días, dice la palabra. Dice, y llegó el arcángel Gabriel y le dice: ¿sabes qué, Daniel? Desde que tú empezaste a orar, yo salí a responder tu oración. Dice: pero el príncipe de Persia se me interpuso en el camino. Y ahí es donde Daniel estuvo esos 21 días orando hasta que vio la victoria de parte de Dios. Oraba con excelencia, y qué bueno que tú y yo podamos orar también de la misma manera. Tenemos que creerle a Dios cuando Él habla. Son tiempos en los cuales podemos contemplar el poder de Dios en nosotros a través de creer lo que Él ha hablado para nuestra vida. Ahora, vamos al tercer punto, ¿ok? Porque aquí vamos a ver cuáles son los elementos en los cuales nosotros podemos caminar con excelencia. ¿Cuáles son los elementos en los cuales nosotros tenemos que obrar y actuar correctamente? Estos elementos los encontramos en el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1, en el verso número 5 al 8. ¿Ok? Entonces, tercer punto: elementos para excelencia, para la excelencia. Vamos a ver cuáles son estos elementos. Dice también: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor.
porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muy bien, vamos a la primera de ellas, las formas a través de las cuales el Señor nos enseña a vivir una vida de excelencia. La primera es siendo diligentes, ¿ok? Dice aquí este verso, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Toda qué? Toda diligencia. ¿Qué es ser diligentes? Diligente es alguien que es rápido, pronto o ligero a la hora de hacer las cosas, buscar una solución o resolver un problema. Una persona ágil, una persona con actitud. Yo a veces les digo a mis hijos, su problema es de actitud. ¿Por qué? Porque no estamos listos, no estamos prestos, no estamos atentos a lo que está sucediendo. Y una persona diligente es una persona que está pronta, una persona que camina en excelencia, es una persona que busca cómo resolver el problema, cómo ayudar, cómo levantar la vida de otros. Esa es la manera en la cual el Señor nos está llamando. Esto nos lleva a que una persona que actúa con excelencia es una persona proactiva, no una persona pasiva. Hay personas que son pasivas, que siempre están esperando que les digan qué hacer, ¿verdad? No ven una necesidad y bueno, pues ahí está la necesidad, pero hasta que me digan que haga algo, pues voy a hacer algo. ¿Serán así las cosas? ¿O será que si vemos una necesidad, si vemos algo que falta, si vemos algo que requiere el arreglo de un problema en particular, podamos movernos proactivamente y decir, bueno, yo voy a tomar la decisión? Eso es lo que nos lleva a la excelencia, fíjate muy bien. Yo voy a tomar la decisión de arreglar esa situación o de responder ante esa necesidad o de cubrirla o de cualquier situación que pueda ser. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente se queda pasiva esperando a que les digan, y luego ya cuando les dicen, pues a veces lo hacen y a veces no lo hacen, dependiendo de cómo esté el estado de ánimo. Es alguien que actúa con prontitud, no alguien que se queda esperando que otros lo arreglen o que se arreglen solas las cosas. ¿Cuántos estamos enfrentando problemas actualmente? ¿Cuántos estamos enfrentando alguna clase de situación difícil? Tenemos que ser proactivos, tenemos que actuar, tenemos que manifestar ahí lo que el Señor ya ha puesto en nuestras vidas. Esta es la primera característica que nos va a llevar a las demás. Después de ser diligentes, tenemos que añadir fe. Lo siguiente que tenemos que añadir a la diligencia es la fe. Esto quiere decir que si una persona excelente visualiza el problema y ve el objetivo al cual va a llegar, ve el objetivo al cual va a llegar, tiene que saber que las cosas se pueden resolver, que las cosas se pueden arreglar. Qué difícil es avanzar cuando no sabes hacia dónde vas. La vida cristiana requiere que visualicemos hacia dónde vamos, como hablábamos hace algunos momentos de la familia. Yo tengo que ver cumplida la obra en la vida de mi familia. Yo quiero ver a mis hijos rescatados de las drogas. Yo quiero ver a mi familia sana. Yo quiero ver la victoria del Señor en la necesidad que estoy teniendo. O sea, yo actúo con diligencia, pero también ya veo el final. Yo ya sé que al final de la película el Señor va a actuar y va a obrar y va a manifestar de su poder. Entonces yo ya sé, ya tengo un rumbo hacia dónde dirigirme. Aún y cuando los problemas estén levantándose muy fuertes en mi vida, Jesús visualizó hacia dónde iba. Cuando hacemos esto, podemos pasar por todas las tribulaciones que van a ponerse en medio. Una persona de excelencia es una persona que va a enfrentar tribulaciones porque se va a meter a los problemas, se va a meter a tratar de arreglarlos, se va a tratar de meter a cubrir las necesidades, porque es una persona proactiva y diligente. Entonces va a tener que enfrentarse a muchos problemas serios. Pero aún y que esté en esos problemas, sabe que va a llegar a un objetivo y que se va a resolver ese objetivo. La palabra del Señor nos dice que el Señor visualizó un problema.
necesitábamos salvación y vida eterna. Y Él vino a arreglar ese problema. Dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 2, en el verso número 2, que pongamos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, vas a arreglar la situación, ya tienes que ver la respuesta. Esto es lo que Dios prometió, esto es lo que Dios hará. Yo creo que así va a suceder. Voy a pelear, voy a luchar, voy a hacer todo lo necesario que quede de mi parte para hacer lo que Dios quiere que yo haga, y que Dios haga el resto, que Dios actúe con poder. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Hizo lo mismo, y yo tengo que poner mis ojos en Él. Jesús actuó de la misma manera. Dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, o sea, Él visualizó lo que estaba por delante, lo que iba a suceder, cómo íbamos a alcanzar salvación, cómo íbamos a alcanzar el perdón de pecados, cómo por su sangre, por su llaga íbamos a ser sanados, y sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. La victoria la alcanzó. ¿Por qué? Porque tuvo la fe para poder lograrla, para poder alcanzarla. Qué bueno puede ser esto. Ahora, a la fe hay que añadir también virtud. La palabra griega para virtud es arete, y virtud significa honor o poder divino. ¿Ok? Y qué importante es que nosotros podamos ligar nuestra vida también a lo que hemos creído, a la santidad. La santidad es una virtud que desata el poder de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Ok, primero, entonces, actuamos diligentemente, ¿ok? Actuamos con diligencia. Después, actuamos en fe, porque a la diligencia, al actuar prontamente, tenemos que añadir también la fe. No puede ir sola, pero a la fe también tenemos que agregarle una vida de santidad, una vida de honor, así como Daniel lo hizo, así como José lo hizo. Para poder alcanzar sus objetivos necesitan ser santos. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque es el mandato del Señor: sed santos como yo soy santo. Es el anhelo del Señor para que nos vaya bien en la vida, para no vivir de una manera mediocre, para no llevar un cristianismo mediocre, para no llevar una relación matrimonial mediocre. Tenemos que añadir virtud, santidad, una vida de honor delante del Señor. A través del poder de Dios, Él nos da la capacidad de hacer todas las cosas. Dice aquí que para su gloria y excelencia. Estas dos cualidades son representativas de Dios. La excelencia en particular manifiesta la esencia de lo que es nuestro Dios y a lo que Él nos está llamando. Así que Dios nos ha puesto para su gloria, para su excelencia, también en nuestra manera de vivir. Ahora, tres cosas que llevamos: ser diligentes, añadir la fe a la diligencia, añadir el honor, la virtud a la fe. ¿Qué más tenemos que añadir? Tenemos que añadirle conocimiento a la virtud. ¿Ok? Aquí tienes que hacerte una pregunta. ¿Qué necesito para poder llegar a la meta? Porque puedes tener toda la fe del mundo, pero ¿cómo logro llegar a la meta? ¿Estás teniendo problemas con tus hijos pequeños, como yo los tengo también en mi casa? Pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir conocimiento. ¿Por qué? Porque ya vimos un problema: somos diligentes. Segundo, tenemos la fe de que Dios va a levantarlos como siervos de Él, ¿verdad? Y tercero, ¿qué tenemos que añadir? Pues una vida de virtud, una vida de honor. ¿Para qué? Para ser testimonio para con mis hijos. Si yo no soy testimonio para con ellos, pues ¿qué puedo enseñarles? ¿Verdad? Es como si yo les digo que no fumen y traigo un cigarro en la boca. Yo tengo que añadir el conocimiento. Si a mí me falta conocimiento, si no lo tengo, como es en la mayoría de los casos en cada uno de nosotros, pues tenemos que desarrollar ese conocimiento. Entonces, yo tengo ahí muchos libros en mi biblioteca acerca de cómo tratar a los niños de su infancia. Uno se llama Tenga un nuevo hijo para el viernes, ¿verdad? Qué interesante. Tengo un nuevo hijo, lo lees el libro y ya para el viernes ya tienes otro hijo. Bueno, pues es mucha diligencia la que tienes que pasar durante esos 5 días que vas a tener.
Pero bueno, ese es uno. Tengo otro, Rompiendo Límites, y tengo varios libros ahí de enseñanza de niños, y todo eso a mí me da una capacitación para poder yo tratar ciertos problemas. Y tal vez haya relación en no haya relación en muchas de las cosas que dice el libro, pero sí va a haber en muchas otras, y eso me va a ayudar a poder adquirir el conocimiento que necesito para ayudar a otras personas, ¿verdad? Si yo soy un ministro de alabanza, pues yo tengo que estar desarrollándome, yo tengo que estar haciendo las cosas para mejorar. No solamente con lo que yo he aprendido, con lo que tengo, si se necesita desarrollar, pues yo tengo que meterme a clases particulares, yo tengo que ver tutoriales, yo tengo que estar practicando, yo tengo que estar haciendo cosas nuevas para ser excelente en lo que yo tengo que hacer, en el servicio al Señor. Y así en cualquier actividad que nosotros podamos tener, necesitamos conocimiento, y el conocimiento pues se lo pedimos primeramente al Señor, pero también nos capacitamos en todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, después del conocimiento, ¿qué tenemos que añadir? Para que seamos excelentes, tenemos que añadir dominio propio. Y el dominio propio es el control que nosotros le hemos cedido al Señor de nuestras vidas. Dice la Escritura: y ya no vivo yo, sino ¿quién vive? Sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces ya mi carne ya está muerta. Mi carne que no quiere poner diligencia, mi carne que no se quiere esforzar, mi carne que no quiere hacer las cosas con excelencia, mi carne que quiere descansar o que quiere ver la televisión. Una persona que está caminando con excelencia es una persona que se va a tener que esforzar en lo que esté haciendo. Va a tener que estar dándole vueltas tal vez a lo mismo, y tiene que tener constancia en su vida. Entonces es constancia más constancia más constancia, y hay veces que los resultados no se ven. Tenemos que estar orando por nuestra familia y ellos no se convierten, tal vez duren años sin que se conviertan, pero una persona con excelencia sigue peleando la batalla y sigue peleando hasta que un día, ¡pum!, ve la respuesta de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, porque fue constante, porque le permitió al Señor seguir peleando la batalla a través de su vida. Y yo creo que el Señor quiere que tú y yo podamos ser constantes en todas estas cosas y tener el dominio propio. Tal vez uno dice: no, yo me quiero levantar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para estar orando, para estar buscando al Señor todos los días. Y se levantan el primer día y se levantan el segundo, y al tercer día el dominio propio ya no le dio para el tercer día, ¿verdad? Bueno, voy a descansar mañana voy porque me dormí muy tarde, y el otro tampoco, y así se rompió la cadena de disciplina. No hubo dominio propio, no hubo una constancia en su vida. Entonces, para ser excelentes necesitamos el dominio propio. Ahora, al dominio propio, ¿qué hay que añadirle? Hay que añadirle la paciencia, ¿ok? Cuando nosotros somos pacientes, pues vamos a ver también resultados. Muchas veces comenzamos el proceso, vemos la necesidad, tenemos fe que Dios va a actuar, tratamos de vivir una vida en santidad para que Dios actúe rápido. Empezamos a leer libros, empezamos a capacitarnos para abrir un nuevo negocio, para arreglar nuestra relación con mi familia, o para arreglar con mi relación con los niños, y luego el dominio propio, y ya llevo una semana haciendo todo esto, y Señor, ya respóndeme porque estoy a punto de abandonar, ¿verdad? Ya no quiero más, Señor. Es muy difícil para mí, y es muy difícil realmente las primeras veces en las cuales nosotros tomamos una disciplina nueva, un cambio de vida, un estilo diferente que nosotros tenemos que hacer. Hay que ser pacientes, hay que aprender a esperar. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Y hasta cuándo va a terminar la paciencia? Pues hasta la venida del Señor, si Él así lo quiere, ¿verdad? Tenemos que esperar en Él, tenemos que creerle a Él, tenemos que saber que Él va a estar con nosotros. Tomás Alva Edison
intentó, yo creo que muchos conocemos esa ilustración, más de 1000 veces poder encender esa bombilla. Y él dijo, descubrí más de 1000 veces cómo no se prende una bombilla, ¿verdad? Pero fue paciente. ¿Por qué? Porque estuvo esperando hasta el momento en que esa bombilla se iluminó y pudo permanecer prendida. Se requiere paciencia para permanecer firmes al final, aún en medio de las pruebas. Daniel tuvo que pasar unas pruebas muy fuertes. Oye, Daniel, ¿vas a seguir buscando a tu Dios aun y cuando te van a mandar a un foso lleno de leones? Yo voy a ser paciente porque mi Dios puede cerrar la boca de los leones. Y si no es así, pues de todos modos voy a esperar en Él, ¿verdad? Los 4 amigos, los 3 amigos de Daniel, ¿verdad? Bueno, los 4 porque se presentó ahí el Señor también. Pero los 3 amigos de Daniel le dijeron al rey, ¿sabes qué, rey? Pues no vamos a hacer lo que tú nos pides. No vamos a romper la virtud en el proceso de nuestra vida. Vamos a permanecer caminando en excelencia y el Señor puede librarnos. Y si el Señor no nos libra, de todos modos no vamos a hacer lo que tú nos pides. Vamos a ser pacientes hasta que lleguemos delante de su presencia. Y el Señor los libró y los sacó del horno de fuego. Muy bien, entonces tenemos que necesitar paciencia. Y por último, te voy a poner estas 3 cualidades todas juntas, porque van muy relacionadas: piedad, afecto fraternal y amor. Esto es lo que necesitamos para que se complete el proceso de la excelencia en nuestras vidas y que nos vaya bien en todo. La piedad es el sentimiento de compasión o misericordia que produce alguien que sufre. El afecto fraterno es el amor que tenemos los hermanos, el amor que tenemos unos con otros. Y el amor, y fíjate muy bien, porque aquí el griego, el amor se puede traducir en la Biblia de muchas maneras. Y aquí en este pasaje en particular se traduce como ágape. Y ágape es el amor de Dios. Es el amor que Él derrama sobre nuestras vidas. Es ese amor incondicional que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces, si a todas estas cosas le añadimos la piedad, que es la misericordia por la gente, el amor fraternal, que es el amor de los hermanos, y el amor de Cristo, entonces esa pasión nos va a llevar a hacer las cosas cada vez de una mejor manera. Y el último, verso número 8. Ahí, segunda de Pedro, capítulo 1, verso número 8, dice: porque si estas cosas están en ustedes, dice el Señor, y abundan, ¿qué va a pasar? No los dejarán estar ociosos, pasivos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar cumpliendo lo que Dios nos llamó, vamos a estar actuando conforme a su propósito, vamos a estar desarrollando todas las cosas de la mejor manera y va a haber un fruto en todo lo que hagamos. Me gusta mucho lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, en el verso 29, no lo puse, pero dice Proverbios 22, 29, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? ¿Lo has visto? Alguien que se esmera, alguien que hace las cosas con excelencia. Y luego dice: estará delante de los reyes y no estará delante de hombres sin importancia. Delante de los reyes estará ¿quién? Un hombre solícito sin trabajo, solícito en su trabajo. Por eso dice aquí: no nos dejarán estar ociosos estas cosas y sin fruto. Y es lo que el Señor demanda para la vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, yo les animo a que podamos tomar decisiones, porque vivir con excelencia, más que el querer hacer las cosas de una manera, es un estilo de vida. Es una manera a través de la cual tú vas a crecer, vas a desarrollarte, vas a conocer gente de influencia, a través de la cual tú puedas ser de influencia también para ellos y puedas influenciar a muchos otros más al hacer las cosas como con excelencia, de la mejor manera. Aquí hay algunos ministerios que están saliendo. Tenemos que desarrollar esos ministerios con excelencia.
Aquí hay gente que está enfrentando luchas en su vida espiritual. Tenemos que vivir nuestra vida espiritual con excelencia, como el Señor nos manda, como el Espíritu nos guía. Una vida espiritual mediocre no nos va a dejar alcanzar las promesas de Dios. No nos va a dejar ver de su poder, de su amor sobre nuestras vidas. No vamos a impactar a los que están alrededor de nosotros, ni nuestra familia va a ser transformada por nosotros. Tal vez Dios use a otros, pero nosotros no vamos a ser ese instrumento en las manos de Dios si no tomamos las decisiones correctas en cada una de las cosas que hacemos. Y yo creo que el Señor nos está retando en este tiempo para cambiar muchas actitudes, para cambiar muchos estilos de ser, cosas que ya hemos aprendido del pasado, hábitos que tenemos destructivos, hábitos pecaminosos que se han desarrollado en nuestras vidas y que el Señor quiere cortarlos por completo para que podamos caminar como hombres como José, como Daniel, gente que realmente pudo agradar al Señor en todo lo que vivieron, gente que pudo crecer y desarrollarse en el Señor y hacer las cosas de la manera correcta. Tal vez muchos les hubieran llamado cuadrados, ¿verdad? Tal vez muchos les hubieran dicho que no eran flexibles en lo que tenían que hacer, pero la verdad de las cosas es que siguieron el libro, siguieron las instrucciones que el Señor les había mandado al pie de la letra. Y cuando esto sucede, hay bendición sobre nuestras vidas, hay bendición sobre su casa y somos renovados y transformados por medio suyo. Yo te invito a que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, tú quieres hacer cosas en mi vida, tú quieres cambiarme, Señor. Tú no quieres que siga viviendo de la misma manera, Señor, en la cual yo estoy viviendo. Mi vida espiritual, mi vida familiar, mi vida laboral, todo necesita cambio, Señor. Necesitamos desarrollar, Señor, esa excelencia. Necesitamos ser sensibles a tu voz para que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, y nos esté transformando día tras día para ser como tú. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo pongo la vida de mis hermanos hoy en este lugar. Oro, Señor, para que tú pongas esa pasión, ese deseo, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, me incluyo, Padre, para hacer las cosas a la manera en la cual tú has destinado, Señor. Tú eres un Dios de excelencia, Señor. Tú eres un Dios que manifiesta de su poder, de su amor sobre nuestras vidas, pero también nos has guiado, Señor, a actuar en la misma manera en la cual tú has actuado. Queremos tu cultura, Señor. Queremos que tu reino sea establecido en cada una de nuestras vidas, Padre. Y de esta manera, Señor, ser ese instrumento que tú quieres que seamos para gloria y honra de tu nombre. Levántate con poder en este tiempo, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ponte ahí de pie, hermano, en tu lugar. Y solamente dile al Señor ahí: Señor, haz esa obra en mí. Restaura mi vida, Señor. Ayúdame a tomar esas decisiones, Señor, que tú quieres que yo tome para ser transformado, Señor, por medio tuyo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén, Señor Jesús. Tú nos creaste con un propósito, para tu nombre glorificar. Y cada día sobre la tierra, y cada día sobre la tierra anunciaremos tu gran proclamaremos tu majestad. Tú nos creaste para alabarte. Tú nos creaste para alabarte. Oh, sí, Señor. Para tu gloria manifestar. Y cada día, Señor. Y cada día sobre la tierra. Oh, anunciaremos, Señor. Anunciaremos tu gran bondad. Dile ahí: queremos darte gloria y el honor, Señor, a ti. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Queremos darte la gloria a ti, Señor. Queremos darte gloria
manifestar. para tu gloria manifestar. Oh, sí, Señor. Y cada día sobre la tierra Anunciaremos, Señor, tu gran bondad. anunciaremos tu gran bondad. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte a ti, Señor. Por siempre. Queremos darte la gloria y el honor, Señor. Queremos darte gloria y honor. Queremos darte la adoración. Queremos exaltarte por siempre. Por siempre. Por siempre. Y siempre. Por siempre. Y siempre. Oh, Señor Jesús. Por siempre. Manifiesta tu poder, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre, para poder ser ese instrumento, Señor, que tú anhelas y deseas en cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, nos vaya guiando, Señor, en todo momento para ser cada día más como tú y alcanzar todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Úsanos, Señor, glorifícate, trabaja en nosotros. Que no nos quedemos pasivos ante la obra que tú quieres hacer, sino que podamos ser proactivos, Señor, y alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre, y amén, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios eterno. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, tenemos que desarrollar cada una de estas aptitudes o cualidades, como quieras tú verlas. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas de manera excelente en nuestra vida. Que día tras día se pueda levantar una iglesia que actúe de esta manera y que por lo tanto veamos un fruto abundante en todo lo que hacemos. Amén. Que Dios les bendiga abundantemente. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a salir exaltando el nombre del Señor. Cambió toda mi vida, me diste perdón. Jesús, sanaste mis heridas, tu poder me salvó. Quiero entregarme hoy, rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nadie como tú, quien te comparará. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Tu amor cambió toda mi vida, me diste perdón. Jesús, sanaste mis heridas, tu poder me salvó. Quiero entregarme hoy, rendirme entero a ti. Quiero dar lo mejor, en ti yo soy feliz. No hay nadie como tú, quien te comparará. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor, alto y sublime Dios, sentado en tu trono de luz. Tú reinas por la eternidad. Tú eres lo mejor. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús.
Dios les bendiga, mis hermanos. Que puedan tener un día glorioso y una semana excelente también, tomados de la mano del Señor, y podamos crecer en cada una de las cosas que hagamos. Dios me los bendiga.